Escala la crisis en Venezuela. Organizaciones de derechos humanos condenaron las acciones represivas del gobierno venezolano contra manifestantes. La oposición denuncia más de 177 detenciones arbitrarias, incluidos adolescentes, desapariciones forzadas y al menos 17 asesinados. Ha sido el secretario general de la OEA quien anunció que va a denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por el baño de sangre que prometió en caso de que la oposición no reconociera su triunfo. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Se renuevan las protestas en Caracas para exigir que Nicolás Maduro reconozca el triunfo de Edmundo González Urrutia. Los gobiernos de México, Colombia y Brasil urgen una verificación imparcial de los resultados tras haber bloqueado una resolución contra Maduro en el seno de la OEA. Miles de personas asistieron al funeral de Ismail Haniyeh en Teherán, el líder político de Hamás, catalogado como terrorista en Occidente y un héroe por muchos palestinos. Aunque Irán culpa a Israel del ataque en su contra, este no ha reconocido los hechos. Y aterrizan en Alemania los liberados en el mayor intercambio de prisioneros entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría. La operación de canje incluyó a varios países occidentales. Joe Biden agradeció el papel de Alemania, que posibilitó la liberación de un periodista del The Wall Street Journal. Continúan las manifestaciones ciudadanas 4 días después de la que ya se consideran las votaciones más controvertidas en toda la historia política de Venezuela. Hay más de 1.000 detenidos y la cifra de víctimas mortales de la represión alcanza los 17 muertos según la ONG Monitor de Víctimas. La Fiscalía venezolana, bajo control chavista, describe a los manifestantes detenidos como delincuentes y terroristas, supuestamente contratados por la oposición para desestabilizar el país. Mientras tanto, aumentan los pedidos internacionales de la transparencia. La ONU, la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países latinoamericanos defienden el derecho de los venezolanos a manifestarse pacíficamente y piden la difusión total de los resultados de cada una de las más de 30.000 mesas de los comicios. Y son horas de mucha incertidumbre que queremos abordar con mi colega, el periodista de Deutsche Welle en Caracas, Óscar Schlenker. Óscar, saludos. Y en medio de toda esta situación, las declaraciones de María Corina Machado a la prensa asegurando que está en la clandestinidad y que teme por su vida. Cuéntanos, por favor, los detalles. Sí, es así. La líder opositora María Corina Machado publicó un artículo de opinión en el Wall Street Journal donde dice que está en resguardo y teme por su vida y la de sus compatriotas y que la podrían capturar en cualquier momento. Recordemos que hay una investigación abierta contra María Corina Machado por el ataque supuestamente cibernético al CNE que denuncian fue orquestado desde Macedonia del Norte. Además, Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez la han responsabilizado de las muertes en las protestas postelectorales. Hoy esas protestas han desescalado, pero no sin dejar un rastro de más de una docena de fallecidos y más de 700 arrestos confirmados por el Foro Penal en los últimos 4 días. En el artículo, María Corina Machado también dice tener las pruebas del fraude electoral y enfatiza que ahora le toca a la comunidad internacional decidir si tolera un gobierno demostrablemente ilegítimo. Que, por cierto, ya los gobiernos de Brasil, Colombia y México emitieron un comunicado en conjunto exigiendo al CNE que den a conocer con celeridad los datos desglosados por mesa de las votaciones. Óscar Schlenker, muchas gracias. Seguiremos contigo más adelante. Venezuela y un callejón electoral, pero sin salida. Queremos discutir este asunto desde Santiago de Chile con la señora Marcela Ríos Tobar, quien es directora para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Señora Ríos, bienvenida. Y comienzo inmediatamente en honor al tiempo preguntándole, a través de una vía alternativa, la oposición ya ha liberado las actas que hasta ahora el oficialista Consejo Nacional Electoral se ha negado a publicar. Ya son 4 días, señora Ríos, de las elecciones y también de la incertidumbre. Así como están las cosas, incluso mediando una eventual publicación total de las actas por parte del chavismo, en su opinión, ¿puede Venezuela rescatar este proceso electoral? Buenas tardes. Muy difícil, Jenny, que se pueda rescatar este proceso a esta altura, considerando que el Consejo Nacional Electoral ya ha ratificado
ya ha designado al presidente Maduro como el próximo presidente. No se esperaron tener las actas ni la evidencia para poder hacer este trámite, no hubo tiempo de impugnaciones, no hay detalle de la información. Es muy difícil que el proceso se logre salvar a menos que en muy corto tiempo el gobierno diera un vuelco de 180 grados y no solo publicara las actas, sino que aceptara algún tipo de misión internacional express que pudiera ir a verificar que las actas que va a presentar son efectivamente fidedignas y coinciden con la información que tiene la oposición. Por lo tanto, a esta altura es muy difícil pensar que este proceso electoral puede ser rescatado para recomponer en algún sentido la integridad electoral que no ha sido respetada hasta ahora. Señora Ríos, usted fue ministra del gobierno del presidente Boric y el presidente Boric fue el único líder de izquierdas que no reconoce el triunfo que se atribuye a Maduro, algo aplaudido por el pueblo venezolano que está movilizado en las calles. ¿Qué le diría usted a los otros líderes de izquierda? Y se lo pregunto como experta electoral, como experta hoy día en democracia, institucionalidad democrática, aquellos líderes que se abstuvieron de exigir las actas electorales a través del organismo la OEA. Bueno, yo creo que más allá de las afinidades ideológicas, es importante que tanto en América Latina como en el mundo salgamos de esta polarización, esta idea de que proteger la democracia es un problema de izquierdas o de derechas. La crisis política en Venezuela no es una crisis de la izquierda, no es una crisis de un sector político, es una crisis de ese país entero, es una crisis para toda América Latina, producto también debido a la enorme migración y la expulsión de ciudadanos venezolanos que ha ocurrido producto de la crisis social, económica, política en el país y que se puede agravar aún más con esta crisis política electoral. Creo que los países de la región tienen que prontamente buscar maneras de ponerse de acuerdo. Acá nadie puede conocer la evidencia. Venezuela ha tenido una deriva autoritaria hace mucho tiempo. Existen informes fidedignos y concretos de violación de derechos humanos y también los organismos que estuvieron en terreno, como el Centro Carten, han manifestado de manera muy clara que en Venezuela no se respetaron los estándares internacionales en materia de integridad electoral y que no se puede catalogar esta elección como una elección democrática. Por lo tanto, esperaríamos que Brasil, México, Colombia y que todo el resto de la región se pueda unir de manera pronta a un llamado y a una estrategia común, más que solo llamados unilaterales o colectivos. Y hablaba yo de ese voto del presidente Boric en la OEA y también el voto de los otros tres gobiernos que usted mencionaba, los otros tres de izquierda. ¿Deja el fracaso de la moción de la OEA en claro que la solución para Venezuela no va a provenir de la comunidad internacional, sino de los propios venezolanos, con todo lo que eso significa, con organismos electorales dependientes, parciales y con el ejército y con los colectivos militares en contra? Bueno, lo que sabemos de la historia de las transiciones, tanto en América Latina como en otras partes del mundo, es que uno de los gatillantes más importantes para producir una transición, un tránsito desde un régimen autoritario a una democracia, son los quiebres al interior de un gobierno autoritario. Uno esperamos que al interior de Venezuela, al interior de las fuerzas de gobierno, se produzca un debate, se produzca algún tipo de diálogo con la oposición. Creo que esta crisis nos muestra la debilidad de los espacios regionales de gobernanza en América Latina que requieren ser fortalecidos, pero también a nivel internacional. Acá es importante el rol de la comunidad internacional, el rol de Naciones Unidas, un potencial rol de la Unión Europea, de la OEA y de los países vecinos, como lo habíamos mencionado antes, pero también será fundamental la capacidad de los propios venezolanos, de los partidos políticos y también de los actores institucionales al interior del gobierno, al interior del Estado, que tengan la voluntad de generar un diálogo que permita un tránsito, un proceso de transición. Quiero además agregar que hoy día no solo preocupa la integridad electoral de un proceso electoral que ha estado totalmente reñido con esa integridad electoral, sino que también, como se manifestaba anteriormente, la represión de las protestas, la represión de disidentes, las violaciones
a derechos humanos y también una potencial nueva ola de migración que pueda generar una crisis humanitaria mayor, todavía con mayor sufrimiento para el pueblo venezolano y con un fuerte impacto para los países vecinos en la región. Por lo tanto, este tema es de la máxima urgencia para América Latina, no solo para Venezuela. Señora Marcela Ríos, le agradecemos su tiempo. Muchas gracias por esta entrevista desde Santiago de Chile. Tenemos que dar una mirada ahora a la situación de la política de los Estados Unidos, porque allí Donald Trump, el candidato republicano, afirmó este jueves que las elecciones venezolanas no fueron libres ni justas y culpó de ello a su presumible rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris. Trump insultó a la vicepresidenta, a la que llamó loca Kamala Harris, y la acusó de haber cerrado con Maduro uno de los peores acuerdos de todos los tiempos. Se refería a la liberación por parte de la administración Biden de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, y al alivio de sanciones al petróleo venezolano. No es el único ataque personal del expresidente contra Harris esta semana. Vamos a escuchar lo que dijo el miércoles ante la Asociación de Periodistas Afrodescendientes en Chicago y lo que le respondió luego Harris durante un acto de campaña en Houston. La conozco desde hace mucho tiempo, de manera indirecta. Ella siempre fue de ascendencia india y hacía gala exclusivamente de esas raíces indias. No sabía que era negra hasta hace unos años, cuando se volvió negra, y ahora quiere que se la conozca como tal. Así que no sé, ¿es india o es negra? Alguien tendría que estudiarlo más de cerca. En la reunión anual de la Asociación Nacional de Periodistas Negros, Donald Trump se dirigió a los allí presentes con el mismo espectáculo de siempre, polarizando y faltando el respeto. Permítanme decirles que el pueblo estadounidense merece algo mejor. Y más noticias. La República Islámica de Irán afirma que Israel pagará por la muerte de Ismail Haniyeh, el líder de Hamas asesinado en un ataque aéreo en Teherán. Miles de personas se congregaron en la capital iraní para asistir al funeral del máximo jefe político del grupo Hamas. Haniyeh era el negociador de Hamas junto a Qatar en los intentos para lograr un alto el fuego con Estados Unidos e Israel. El ayatolá Ali Khamenei, líder supremo y religioso de Irán, responsabilizó a Israel e intervino con una oración ante el féretro de Haniyeh. Irán y el eje de la resistencia claman venganza tras el doble asesinato de un alto comandante de Hezbollah en Beirut y el de Ismail Haniyeh, el líder político de Hamas en Teherán. La pelota está ahora en el tejado de la República Islámica y de sus aliados, como Hezbollah, las milicias chiíes de Irak y los hutíes de Yemen, el conocido como eje de la resistencia. Desde el pasado 7 de octubre se vive una especie de pulso de ataques y respuestas que de cualquier momento puede hacer que Oriente Medio salte por los aires. E Irán e Israel son sin duda los dos actores principales. Insisten una y otra vez en que no quieren una guerra a gran escala, pero inmediatamente añaden que están preparados para todo lo que sea necesario. Todo va a depender ahora del nivel de la respuesta por parte de los iraníes y sus aliados, si se trata de algo medido, como ya ocurrió tras el ataque de Israel a la embajada de Irán en Damasco. Volveremos de nuevo a las mismas reglas del juego anteriores, pero si se trata de algo a mayor escala, entonces las cosas serán bien diferentes. Cada vez se están cruzando más líneas rojas. Israel, por el momento, ni admite ni desmiente su papel en el asesinato de Ismail Haniyeh, mantiene un perfil muy bajo, pero sus enemigos no tienen dudas. Se trata de una operación que se ha desarrollado en suelo de la República Islámica y contra una persona que estaba bajo la protección de la todopoderosa Guardia Revolucionaria, por lo que la seguridad iraní ha quedado en muy mal lugar. Y como le ocurre a Israel, con su necesidad de mantener la disuasión, la República Islámica también necesita mostrarse fuerte, sobre todo ante sus propios aliados que tras el asesinato de Haniyeh ya no consideran Teherán un lugar seguro. Los medios israelíes informan de que la respuesta puede ser cuestión de horas y en las calles se percibe el nerviosismo entre la gente, aunque todos destacan que cuentan con el apoyo firme de Estados Unidos. Y mientras hablamos de esta guerra a gran escala, de esta posible guerra a gran escala, la causa principal de la misma, que es la guerra en Gaza, queda en un segundo plano. Hamas ha decidido congelar las negociaciones indirectas con Israel, ya que
que el asesinado Haniyeh era su jefe negociador. Mientras no haya un alto el fuego en la franja, toda la región está bajo la amenaza de un conflicto a gran escala. Y a todo esto, Israel confirmó este jueves el asesinato en Gaza del líder militar de Hamas, Mohammed Deif, en un ataque aéreo. Estas imágenes del ejército israelí muestran el momento del ataque de Deif el pasado 13 de julio en las afueras de Han Yunis. Precisamente, Mohammed Deif está considerado uno de los cerebros de los atentados del pasado 7 de octubre en territorio israelí. Las fuerzas de defensa israelíes llevaban décadas persiguiendo a este hombre de 57 años. Cambiamos de asunto, de tono y de frente. Vamos a hablar de economía con mi colega Rosa Casals. Muy bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Empezamos con la vista puesta en Estados Unidos. El mes de agosto es duro para los mercados y hoy no ha sido una excepción en el país. En Wall Street, los índices Dow Jones y Nasdaq han sufrido un desplome provocado por las dudas sobre la salud de la economía, en particular porque el sector de las manufacturas está en contracción y se teme que la Reserva Federal esté tomándose mucho tiempo para rebajar las tasas de interés. Y el sector tecnológico, que ha upado los mercados con la expectativa de la inteligencia artificial, muestra ahora cómo los gastos en esta tecnología son muy altos y los beneficios aún están por ser relevantes. Apple y Amazon publicaron resultados. La firma de la manzana reportó un beneficio de 21.400 millones de dólares entre abril y junio, mientras que Amazon registró en el primer semestre del año ganancias de más de 23.000 millones de dólares, un 141% más que en el primer semestre de 2023. Y vamos hasta Nueva York en busca del análisis. Ana Nieto, ¿qué tal? Muchos saludos, ¿cómo estamos? A cierre de mercado se esperaban los resultados del segundo trimestre de dos de las más grandes empresas, como decimos, Amazon y Apple. ¿Qué dicen los números de estas compañías, Ana? Pues en el caso de Amazon los ingresos son de 148.000 millones de dólares, han quedado por debajo de las expectativas de los analistas, por más que la empresa diera a conocer buenas cifras en la evolución de su negocio en la nube e incluso su publicidad, que crece, aunque un poco menos de lo que esperaban los analistas. La empresa, no obstante, uno de los mayores comercios en línea, está empezando a sentir la competencia de los competidores chinos Temu y Shein. Los beneficios trimestrales se duplicaron, pero lo que ha dejado un mal sabor de boca es que las perspectivas para este trimestre, el actual trimestre y posiblemente el siguiente, sean bastante modestas. En el caso de Apple, los ingresos crecieron un 5% hasta llegar a 85.800 millones de dólares, pero las ventas del iPhone, que es su mayor objeto, caen por segundo mes consecutivo. Los resultados tienen sombras y tienen luces. Una de las mayores sombras es la caída del mercado chino. A falta de que Nvidia presente sus resultados trimestrales a finales de este mes de agosto, solamente Meta es la única de las 7 magníficas que está convenciendo con sus resultados a los analistas e inversores. Bueno, y el fabricante de microprocesadores Intel ha llegado a caer en el mercado After Hours un 17%. ¿Otra empresa con resultados que no convencen a los inversores? No convencen porque ha presentado unas ventas ligeramente inferiores a las del mismo trimestre del año anterior y eso es lo mejor que ha podido pasar hoy. También ha presentado unas pérdidas de 1.600 millones de dólares. Ha tenido que presentar un plan de reducción de costes que pasa por el fin del dividendo, reducir la inversión en capital en un 20% y despedir al 15% de la plantilla, que son 15.000 personas. Se trataría de la mayor ronda de despidos en el sector tecnológico en este año, en el año 2024. Intel ha dicho que el Departamento de Comercio le revocó en mayo la licencia para ventas para un cliente en China, se supone que es Huawei. La empresa ha perdido un 42% de su capitalización bursátil este año y en el After Hours ha perdido casi un 19% solamente esta tarde. Muchas gracias, Ana, por ponernos todas estas cifras en contexto. Muchas gracias. El sector automotor y tecnológico estadounidense respira aliviado ante la decisión de Washington de retrasar la imposición de aranceles a vehículos eléctricos y baterías provenientes de China. Las tasas de hasta un 100% en el caso de los automóviles eléctricos afectan a una amplia gama de productos chinos, desde el acero y aluminio hasta semiconductores. La justificación de estos aranceles es múltiple. Por un lado, se busca proteger la seguridad económica de Estados Unidos, que acusa a China de prácticas desleales y robo de propiedad intelectual. Por otro,
Se intenta reducir la dependencia de insumos críticos provenientes del país asiático, que crea riesgos para las cadenas de suministro. 100% de aranceles se aplicarían a los automóviles eléctricos chinos, 50% a las células solares y 25% al acero y aluminio. Estas medidas arancelarias estadounidenses a productos chinos habrían tenido que entrar en vigor este 1 de agosto, pero se postergarán por lo menos 2 semanas. La razón, las más de 1.000 apelaciones recibidas que aún deben ser revisadas. Durante demasiado tiempo esto no ha sido justo. Durante años el gobierno chino ha inyectado fondos estatales a empresas chinas en una variedad de industrias, acero y aluminio, semiconductores, vehículos eléctricos, paneles solares, las industrias del futuro. Si usas esas tácticas no estás compitiendo, no es competencia, es trampa, y hemos visto daños aquí en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha dado marcha atrás. Esta revisión indica la complejidad y el potencial impacto de estos aranceles que afectarían a los fabricantes chinos, pero también a empresas y consumidores estadounidenses. Históricamente, lo que hemos visto es que China toma represalias, pero no proporcionalmente. Entonces, si golpeamos a China con aranceles del 60%, creemos que China responderá con aranceles del 40%. No es un ojo por ojo, es decir, no nos igualarán al 1 por 1. Si los nuevos aranceles acaban imponiéndose, los consumidores en Estados Unidos sentirán el mismo impacto, ya que podrían conllevar un aumento en el costo de los bienes chinos importados. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, informó este jueves que la región ingresó en 2023 $184.000 millones de inversión extranjera directa, una cifra un 10% inferior a la registrada en 2022, afectada por la disminución de los flujos recibidos por Brasil y México, las mayores economías de la región. La CEPAL, organismo dependiente de Naciones Unidas, señaló que Perú también experimentó una disminución bastante pronunciada, ello en contraposición a países como Argentina y Chile, o a la región de Centroamérica y el Caribe, que experimentaron un aumento de las inversiones. Estados Unidos y la Unión Europea fueron los principales inversionistas, mientras que China redujo su IED en la región. Y tenemos ahora la oportunidad de conversar con Marco Llinás, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL. Muchísimas gracias por atendernos, Marco. En primer lugar, ¿a qué se debe esta caída de la inversión extranjera directa en América Latina? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en 2023 la inversión, como se mencionaba, cayó casi 10% en nuestra región. Ahora bien, esta caída hay que leerla en un contexto de una caída generalizada del 2% en los flujos de inversión extranjera directa a nivel mundial, donde hubo regiones como China y Unión Europea que cayeron casi 14% y 56% respectivamente. Parte de esa caída, como se mencionaba, se debió a las caídas de Brasil y México, que cayeron 14 y 23% respectivamente. Pero esta caída también se explica por una disminución de los aportes de capital que incluye la llegada de inversión fresca, de esa inversión denominada Greenfield, los cuales cayeron 22%. También desde el punto de vista sectorial, esta caída se explica por la disminución de la inversión extranjera directa en el sector de servicios, que cayó 24%. Marco, ¿qué políticas de desarrollo productivo debería implementar la región para atraer más inversión? Desde CEPAL venimos insistiendo en que la región está atrapada en 3 trampas de desarrollo, y una de esas trampas es la baja capacidad para crecer. La inversión extranjera directa, decimos, puede ser parte de la solución para salir de estas trampas, y por eso este año nuestro informe incluye 2 capítulos que plantean toda una serie de recomendaciones para escalar la llegada de inversión extranjera directa a nuestra región, pero también para maximizar su impacto. En resumen, estamos proponiendo que nuestros países y sus territorios articulen sus esfuerzos de atracción de inversión extranjera en el marco de sus políticas de desarrollo productivo. Esto significa concretamente conectar la atracción de inversión extranjera directa con sectores impulsores que se prioricen, con el cierre de brechas de talento humano, con el fortalecimiento de capacidades de ciencia, tecnología e innovación, con esfuerzos de extensionismo tecnológico y de desarrollo de proveedores, entre otras acciones. Marco, gran parte de la inversión va dirigida a las energías renovables. ¿Qué papel juega el sector en las inversiones que llegan a América Latina?
Efectivamente, el informe de este año también hace un análisis de los anuncios de inversión en diferentes sectores. El monto de anuncios de proyectos de inversión extranjera directa aumentó 16% en 2023, ascendiendo a 115.000 millones de dólares. Y en primer lugar aparece el sector de energías renovables con el 26% de estos anuncios. En segundo y tercer lugar aparecen los sectores de carbón, petróleo y gas y metales y minerales, cada uno con 12%, y en cuarto lugar aparece el sector de autos y autopartes con 11%. Pero de nuevo, si América Latina y el Caribe realmente quiere sacar todo el provecho de estas potenciales inversiones, tendrá que hacer la tarea. Y la tarea consiste en conectar sus esfuerzos de atracción de inversión con sus políticas de desarrollo productivo. Interesante. Marco Llinás, de la CEPAL, muchísimas gracias por esta entrevista. A ustedes por la invitación. Jenny, seguimos con más noticias. Seguimos con un titular aquí en Europa, especialmente aquí en Alemania. Este jueves se ha llevado a cabo el mayor canje de prisioneros entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría. Se trata de 24 adultos y 2 menores de edad. El intercambio tuvo lugar en el aeropuerto de Ankara, en la capital turca, y entre los 16 liberados por Rusia se encuentran el periodista estadounidense Ivan Gershkovich, el ex marine Paul Whelan y varios disidentes rusos. A cambio, Occidente liberó a 10 personas, entre ellos a Vadim Krasikov, imputado en Alemania por asesinar en 2019 a un rebelde checheno en un céntrico parque berlinés a plena luz del día, según la investigación, siguiendo las órdenes del servicio de inteligencia ruso. No fue una decisión fácil porque se trataba de deportar a un asesino condenado a cadena perpetua que tan solo había cumplido unos pocos años de su condena. Hubo que sopesar el interés del gobierno alemán en ejecutar la pena de prisión con el riesgo para la libertad y, en algunos casos, la vida de personas inocentes encarceladas en Rusia y de aquellos que están injustamente en prisión por motivos políticos. Para nosotros es importante cumplir con nuestra obligación de proteger a los ciudadanos alemanes, así como mostrar nuestra solidaridad con Estados Unidos. Y tenemos con nosotros al periodista Ricardo Marquina, experto en el mundo postsoviético, con la perspectiva hasta ahora desde Madrid. Ricardo, saludos. Y lo dicho, ¿es para ti también esta operación de canje la mayor desde la caída del muro? No, sin duda, lo que hemos visto hoy es algo inaudito. Hace 24 horas, cuando esto se empezaba a barruntar en las redes sociales, a mí me parecía realmente algo inimaginable hace apenas pocos meses. Tanta gente tan diversa y, sobre todo, para Rusia soltar piezas muy grandes como Ilya Yashin o Oleg Orlov. Y además tenemos que tener en cuenta que para este canje estaba también el nombre de Alexei Navalny, que murió hace unos meses en una prisión rusa de la zona ártica, con lo cual es sin duda la operación de intercambio más importante, no solo por el número, que es muy alto, sino también por los nombres en las listas a ambos lados del canje. Por una parte, activistas por los derechos humanos y la libertad de prensa en Rusia, y luego asesinos, hackers y espías del lado ruso que hoy están ya de camino a Moscú. Y a todo esto, el último canje fue en el año 2022, Ricardo, cuando Rusia intercambiaba a la que es basquetbolista, quiero decir, Brittney Griner, por el traficante de armas ruso Viktor Bout. ¿Por qué sucede este intercambio de esta envergadura ahora en plena escalada de las tensiones? Bueno, esto es realmente una muy buena pregunta a la que no hay una respuesta concreta. Hemos de entender que estos son situaciones muy complicadas. Muchos de estos presos estaban en diferentes países, en Noruega, en Polonia, en Estados Unidos, evidentemente en Rusia, y había que lidiar con la legislación y con las sensibilidades de cada uno de estos países, con lo cual ha sido un proceso largo que han conseguido llevar todo este tiempo, más de un año nos lo decían, de manera secreta. Hasta ayer muchos no damos esto como posible, sobre todo los nombres que hemos visto en la lista, con lo cual hay mucho trabajo. ¿Por qué ahora? Bueno, este tipo de cosas suceden cuando se pueden hacer. No hay un momento de oportunidad, no hay un motivo real de por qué hoy este canje. Las relaciones entre Occidente y Rusia son muy malas, pero este canje iba a llegar, fuese cual fuese, porque todas las partes estaban interesadas en que esto fuese así. Ricardo Marquina, muchas gracias, como siempre. Un abrazo en Madrid. A ustedes.
Y seguimos hablando de seguridad internacional, el Indo-Pacífico, la región en la que Occidente y también Alemania buscan fortalecerse. El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, se encuentra actualmente en Hawái para supervisar esa participación de las tropas alemanas en las maniobras militares Pacific Skies, así se llama, que es una serie de entrenamientos en el Indo-Pacífico organizados por socios occidentales y regionales. Cientos de soldados alemanes, 24 aviones de combate y una fragata. Es solo una parte de las fuerzas que el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha desplegado para uno de los mayores ejercicios de guerra aérea en el Indo-Pacífico. Durante su estancia en la región para mantener conversaciones bilaterales con sus socios, también visitó a las tropas alemanas que participan en entrenamientos militares. Pacific Skies es una serie de ejercicios en los que participan las fuerzas aéreas alemanas junto con socios estadounidenses, europeos y regionales en distintos lugares del Indo-Pacífico. Las 3 primeras fases, en Alaska, Japón y Hawái, ya concluyeron. Las maniobras multinacionales que tienen lugar en Australia finalizarán esta semana antes de desplegarse en la India para proseguir con el adiestramiento. Pero porque es una prioridad para Berlín la participación en estas maniobras, Alemania está reforzando su presencia militar en el Indo-Pacífico ante el aumento de las tensiones entre China y Taiwán. Las tensiones suponen una amenaza para la paz en la región, así como para la seguridad de la navegación a través del estrecho de Taiwán, que forma parte del mar de China Meridional y es reclamado por Pekín. El creciente juego de poder de China, que incluye la construcción de instalaciones militares en islas de un mar muy disputado, ha provocado conflictos por las rutas comerciales, los yacimientos de petróleo y los derechos de pesca. Dado que Alemania es uno de los mayores países exportadores del mundo y que casi el 60% de la producción económica mundial se genera en el Indo-Pacífico, Berlín debe garantizar la libre circulación del comercio. Los buques alemanes atravesarán el mar de China Meridional, pero el ministro de Defensa, Boris Pistorius, aún no ha anunciado si también navegarán por el estrecho de Taiwán, algo que sin duda molestaría a China, el principal socio comercial de Berlín. Y tiempo para algo más. Las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC anunciaron este jueves allá en Colombia una tregua de sus acciones ofensivas en el suroccidente del país para, dicen, garantizar el desarrollo de la cumbre medioambiental de las Naciones Unidas, la COP16. Un encuentro que se va a realizar en Cali a partir del próximo 21 de octubre. El grupo insurgente, que había amenazado con atentar contra la Conferencia de Biodiversidad, emitió un comunicado en el que decretan la suspensión de las actividades contra la fuerza pública. En los últimos meses, diferentes poblaciones al sur de la tercera ciudad de Colombia han sido objetos de ataques y también de amenazas por parte del grupo rebelde disidente que suspendió, recordemos, en abril pasado las negociaciones de paz con el gobierno. Y aquí finalizamos este recorrido por las noticias del mundo. Muchas gracias por su atención. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle. Gracias y hasta pronto.